Bienvenidos a un nuevo capítulo de Líderes de Compras. Hoy tengo el placer de presentaros a un gran amigo mío, uno de estos frikis del mundo de compras, pero friki, ¿eh? Este es de los que no ven gastos, sino inversión. Le gusta mucho todo el tema de los facilities, todo el tema bueno, es un friki de la limpieza que ahora os contará. De hecho, estuvo la semana pasada, le tuvimos como ponente en uno de nuestros Procurement Lover y nos dejó a todos alucinados con que si probióticos, que si la forma de limpiar. Joaquín es una de estas personas que no le gusta mirar el precio, conseguir ahorros por tarifa, sino pensar en el alcance del servicio a contratar, ¿no? Esa optimización. Ahí lo que me ha enseñado Joaquín, entre otras cosas, es que comprar por precio no es eficiente, comprar lo que necesitas sí. Entonces, bueno, Joaquín, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por dejarme participar en el podcast que estás haciendo y bueno, vamos a hablar un poco de FM, ¿no? De Facility. Yo empecé en el mundo del Facility gestionando activos y entendí muy rápido que el Facility es mucho más que mantenimiento, que es estrategia y que de verdad podemos aportar valor desde la categoría de Facility y no ser un gasto, como normalmente se suele tener una necesidad, un daño necesario, sino todo lo contrario, aportamos valor y aportamos eh, eh, contextos para que la gente pueda vivir experiencias. Para mí esa es una clave en esta nueva época que empezamos, ¿no? Hablar de contextos, hablar de experiencias y de cómo poder atraer a las personas a los espacios de trabajo, ¿no? Joaquín tiene muchas virtudes, una de ellas es esta, su conocimiento en el mundo de Facility. Tiene algún defecto, es del Atleti, pero bueno, se le perdona. Eh, Lleva más de 30 años, ¿no? En el mundo de Facility. No pareces tan anciano, pero la verdad es que tienes ya experiencia. Has vivido la evolución de este sector, cuando antes era, pues yo qué sé, conseguir al proveedor apretarle en la hora a hombre, ¿no? En la hora del limpiador, de la Ujú. limpiadora. Eh, y lo que tú dices, gracias a la tecnología, gracias a ingenierías, ha avanzado mucho. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Cuéntanos un poco por qué llegaste, cómo y por qué te apasiona tanto esta profesión. Bueno, yo empecé como jefe de servicios generales, un oficio que seguramente ninguno conocerá. Eran los responsables, aquellos de mantenimiento de infraestructuras. Y además tuve la oportunidad de empezar en una productora de televisión, en Videomedia. Y era tan curioso que hacíamos lo que necesitas es amor, la caravana, toda aquella época y terminamos comprando un ascensor para Hospital Central, ¿no? En la ciudad de la imagen. Empecé así, encargándome de terminar un edificio y dándome cuenta de que existía un mundo en el facility, pues empecé a indagar sobre ello. Trabajé con el Infra 2, que fue un proyecto que hubo en el año 91, y a partir de ahí empecé a conocer profesionales del sector, profesionales que consiguieron que hoy en día se hable del facility en España, ¿no? Y todo eso ha tenido una trayectoria, ha tenido un crecimiento hacia lo que te comentaba al principio, ¿no? Hoy el facility parece que se da todo por hecho, parece que la limpieza se da por hecho, el mantenimiento se da por hecho, tantas cosas que compramos y que muchas veces compramos por precio, como tú bien decías al principio. Yo mantengo que tenemos que definir mucho lo que necesitamos y eso al final nos da un resultado económico, una devolución importante de ahorros, ¿no? Proyectos en los cuales parece que estábamos comprando muy bien el precio hora hombre y al final no era eso lo que necesitábamos. Había que definir cuántos hombres, cuántas personas iban a hacer lo que tenían que hacer. Pongo un ejemplo siempre que fregar un piso se tarda 39 minutos con una fregona y con una mopa se tarda 19 minutos 100 metros cuadrados. Si ahorramos 20 minutos cada 100 metros cuadrados, cada uno sabrá cuántos metros tienen sus instalaciones y si los friegan todos los días o si verdaderamente tienen tiempo para ello. Hay que aplicar tecnología. He llegado ahí teniendo la necesidad de adaptarme al nuevo mundo. La pandemia nos pegó un cambio, ya veníamos haciendo este tipo de proyectos con anterioridad y nos pegó un cambio hacia la higiene, ¿no? Higiene que a veces la perdemos y ahí por eso me obsesionó con la limpieza. Y hoy en día, a ver si podemos conversar hoy un poco sobre todo esto que hablamos de ESG, de IoT, todas estas cosas que parece que van juntas y que en realidad como esta mañana comentaba con Alex, es ponerle un paraguas a lo que deberíamos de estar haciendo. Sí, porque te he dicho antes que eres un friki de la limpieza, no significa que necesite, o sea, le encanta todo este mundo de los contratos
de los facilities, le encanta, pero lo lleva mucho al tema de la sostenibilidad y eso es una cosa que me gusta porque no lo lleva al tema de la sostenibilidad tan de moda y por normativa que ahora se está convirtiendo en una pura burocracia, sino a ser sostenibles de verdad, que es lo que hablábamos esta mañana. Y bueno, eres de los que ven el mundo de Facility no como un gasto inevitable, sino más bien como una inversión. ¿Por qué defiendes esto? ¿Cuál sería tu enfoque? ¿Cómo siempre dices esto? Cuéntanos un poquito sobre esta afirmación. Porque al final tenemos la necesidad de tener espacios saludables, de tener espacios mantenidos. Ya el mundo del espacio en general ha cambiado. Antes los procesos eran industriales, era la revolución industrial. Una fábrica, vamos, trabajamos y nos marchamos a casa y entra otro turno. Y las oficinas ya no son así, ya no van por turnos. Ahora son sitios donde se convive, sitios donde nos encontramos y donde de verdad tenemos la obligación de generar entornos para que nuestro equipo, las personas que forman parte de las organizaciones, los que hacen que las organizaciones ganen dinero, se sientan cómodos. Porque muchos están en casa, nosotros dos estamos ahora mismo en casa, no estamos hablando desde la oficina. Podríamos tener un espacio en la oficina donde nos sintiéramos igualmente cómodos, tener una sala para poder hacer este tipo de operaciones. Yo en mi caso sí lo tengo. Hoy prefería estar en mi hogar, ¿no? Ya he salido y me apetecía estar en casa más tranquilo. Pero tenemos que generar esos contextos donde la gente viva experiencias. Se dan casos en los cuales ya hablamos de gourmet, hablamos de comida especial japonesa los martes, tailandesa los miércoles, para que los empleados vayan y puedan vivir una experiencia más allá donde puedan compartir su trabajo con los demás. Yo lo vi en Colombia cuando entré a las oficinas de Google y estuvimos con el responsable de facilities de Google, nos comentaba que la gente iba a comer todos los días porque vio un chef maravilloso. Así nos quedamos a comer. Fue maravillosa la comida. Nos preguntó qué queríamos. ¿Cómo quieres el filete? ¿Cómo no lo quieres? Era como una madre. La gente iba a comer y las oficinas ya eran flexibles hace muchos años. Te estoy hablando hace más de 10 años de esto, ¿no? En el 14. ¿Qué ocurre? Que tenemos que generar contextos, que tenemos que conseguir revalorizar nuestros activos. Ya no es solamente fiarte de un mantenedor que esté haciendo unos trabajos, sino que hemos invertido como organización en un activo, hemos gastado un montón de millones en unas infraestructuras y eso es un activo de la compañía, se tiene que conservar y mantener. Y además tiene que ser un activo revalorizable, no solamente por el valor del terreno, y lo comentábamos el otro día, el caso Enro es digno de estudiar, sus activos no valían lo que se suponía que valía porque estaban destrozados. No se hizo una buena conservación, no se hizo un buen mantenimiento de los mismos. En este caso, es importante revalorizar los activos y eso solamente se puede hacer desde la conservación. También comentaba el otro día, cuando me dio la oportunidad Alejandro de estar en un evento de él, era que entre el 70% de los costes del ciclo de vida de un inmueble es la conservación y el mantenimiento. No vamos a pensar en ello cuando el 30 es construir el activo. Es que al final se mira mucho al corto plazo, no se mira tanto que hablamos de TCOs y este tipo de cosas de compras, pero luego al final eh, no cuidamos las cosas. Y a lo mejor invertir, nos lo ponías el otro día en un cliente cuando íbamos a ver el suelo que tenían, ¿no? Que se podía, que era un suelo que se helaba, que era un suelo que incluso se estaba gritando constantemente y que quedaba además muy feo y era la entrada al espacio. Y Correcto. y la cara visible de la empresa para sus clientes, que además era una empresa que buscaba dar una imagen pues muy, digamos, elitista, ¿no? Entonces, esto iba en contra porque habían contratado un suelo más barato y que, vamos, que encima tenía que tener ahí en los carteles de atención que te puedes pegar un leñazo. Eh, ha cambiado mucho en los últimos años esta gestión de las instalaciones. Tú ya decías en Google que ya había oficinas flexibles. Nosotros directamente descartamos las oficinas. Ahora sí que tenemos el fondo de inversión, los socios inversores que tienen unas instalaciones maravillosas en el Bernabéu y a las que me gusta ir, pero todavía el trabajador, cuando es productivo en casa y no necesita ir a una reunión o algo para trabajar en equipo, sí que hay estos puestos ya rotativos. ¿Esto cómo afecta en el mundo, aparte de que no necesitar oficinas tan grandes, ¿no? También en la parte de cómo gestionamos esas oficinas.
Lo que, lo que está ocurriendo es que se está modelizando las oficinas, ¿no? Ahí tengo experiencia porque en el mundo de la arquitectura, pues he entrado y he salido, porque al final llevas compañeros a tu lado que son arquitectos y que se dedican a diseñar espacios, pero es curioso lo que ocurre ahora ya, las oficinas, los espacios se construyen desde la co-creación. Se le pregunta al usuario qué es lo que quiere. Yo recuerdo cuando estaban haciendo Google en Lima, pues a lo mejor ellos no entendían de poner piscina de bolas, porque no les hacía ni gracia. Pero es que el futbolín no juegan al futbolín. Ellos querían otra serie de cosas, querían otra serie de espacios donde relajarse, donde pasar tiempo para compartir. También las oficinas se convierten en el fuego, como decía otro arquitecto importante que ha estado en mi vida, ¿no? En el fuego, la mesa de reuniones donde nos encontramos, hacemos un fuego. Al final las mesas de reuniones son grandes, son redondas, donde se comparte, donde la gente comparte ese momento de experiencia y donde crece. En casa puedes trabajar, por supuesto. Tienes que hacer una oferta, tienes que escribir un artículo, tienes que hacer cosas, las puedes hacer en casa. Pero cuando compartes es cuando estás trabajando con el equipo, cuando estás conviviendo con el equipo. Ya hay incluso experiencias de oficinas virtuales como las reales, que te levantas y levantas tu emoticono y se va directamente a la oficina a la mesa de tu compañero y habla con él. O sea que todo esto está en evolución. Pero sobre todo lo más importante es que los espacios es un punto donde compartir, es un sitio donde convivir. Y la gestión y la explotación de los mismos desde el facility es tremendamente importante. Transformar el Facility el Management al final se está convirtiendo en un tema también de productividad, un tema de sostenibilidad y un tema de bienestar para los empleados. Entonces, que es un poco lo que decías tú con Google. ¿Cómo crees que está afectando a las empresas tener unos espacios que realmente sean motivadores para ir a trabajar, que estés a gusto? Yo, por ejemplo, en 42, no sé si conocéis, en Telefónica, es una escuela de negocio muy disruptiva donde no hay horarios, pero que tienes que conseguir una serie de retos y proyectos. Hablo del mundo de la programación. Y al final incluso tienen camas allí en medio de las oficinas para, pues por si quieres también estar más horas de las que necesitar o simplemente para relajarte en un momento dado. ¿Esto cómo se lleva a la práctica para que funcione realmente en términos de productividad? Pues al final, lo que sí verdaderamente es importante es no hacerse sentir ridículo. Si resulta que estamos en una organización en la que todo el mundo va con traje, todo el mundo va con americana, pues ponerle unos sillones incómodos, por muy bonitos que queden y que no te puedas sentar y que estés ahí como si estuvieras destrozando tu espalda, no tiene ningún sentido, ¿no? Como te comentaba, hay que construir desde la personalidad de la compañía. Sobre todo el cambio tiene que venir desde arriba en las organizaciones, en todos los sentidos. En cualquier cambio de modelo de organización, en cualquier cambio de modelo de espacio, tiene que venir desde la dirección, desde quien dirige esa organización, para que al final, de ahí para abajo, todo el mundo lo adquiera y lo haga suyo, ¿no? Sobre todo los espacios suyos. Yo he visto espacios que eran ridículos y que pasabas delante de ellos y decías, joder, aquí no se ha sentado nadie y quedará muy bonito, pero ni se va a sentar nadie en la vida porque es incómodo, porque están pasando por el pasillo. Y en cambio he visto sitios verdaderamente construidos desde el cariño, desde el respeto y con participación yo lo he visto hacer, participación de las personas que forman. Todo eso al final tiene un hándicap, y un hándicap era el que te contaba, ¿no? Me gasto un 30% de inversión en hacer ese proyecto, pero eso hay que mantenerlo. Cuando hablabas de ese espacio que se congelaba porque alguien pensó que la puerta tenía que estar en la cara norte, porque pensó y ya está, pero no preguntó a un facility, no preguntó a quién lo iba a explotar. Hay que preguntar a quién se va a quedar con la conservación y hay que dejarle que opine en plano y que opine en terreno, porque seguramente él hubiera dicho, si de verdad quieres poner la puerta aquí, pon un calentador en el suelo. ¿Para qué? Para el deshielo. No es ridículo tener un suelo, simplemente un tubito, un suelo radiante en esa entrada hubiera bastado para descongelar aquello con una placa solar, solamente utilizándola para eso, en un circuito cerrado. Hubiera bastado con eso, ya que no podía decidir que la puerta fuera hacia la zona más soleada, que tenía más luz y que era más bonita. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que tú encuentras, que ves
en la gestión de los servicios en las empresas, cuando te encuentras, a mí me hace gracia porque siempre que voy a algún proyecto yo colaboro mucho con Joaquín pues toca la barandilla y digo, ya, este ya sabe si está limpio, si está sucio y tal, pero al final son manías. Joaquín siempre tiene que ir tocando todo, pero ¿cuáles rápidamente ve y está viendo errores o desorganización o ya está apuntando cosas en su cerebro que va más rápido que los de los demás y va diciendo, "Buh, aquí se puede hacer esto, aquí se puede hacer lo otro"? Está siempre pensando en esa mejora continua, es de formación profesional que ya tiene después de muchos años. ¿Cuáles son los principales errores que debemos evitar? Yo creo que principalmente el error es no contar con el que va a mantenerlo, con no contar con quien tiene que diseñar la explotación y la conservación. Siempre ha sido un error. Yo recuerdo proyectos en los cuales había un facility en el principio de la obra y asumió el que los cristales altos, se han inventado máquinas, drones para limpiar los cristales porque ningún arquitecto pensó que había que poner una góndola para limpiar unos cristales y estaban muy altos. Hay pértigas que limpian a 18 y hasta 20 metros con osmosis para poder limpiar los cristales y tienes una persona con una pértiga haciendo un trabajo muy arriesgado, muy fuerte para poder hacerlo, porque alguien no pensó que eso tenía que mantenerse y que conservarse. Sillones, yo recuerdo, hablabas del Atleti, yo recuerdo un sillón que había en las oficinas del Atleti, un sillón enorme que no valía para nada. Alguien se gastó un dineral en un sillón, un huevo gigante, tan grande que tendría 40 metros cuadrados, yo no sé, era tremendo. Y eso no valía para sentarse, no valía. Quedaba estéticamente bien, pero hubieras puesto otro tipo de asientos, ¿no? O la estética de Men in Black, ¿no? Cuando coge la mesa y la arrastra para escribir, cuando hay que pensar en Ujú. eso, ¿no? Hay que pensar en cómo voy a usar los espacios y sobre todo cómo el ciclo de vida que van a tener y qué voy a hacer para conservarlos. No, este suelo es malo, vas a un edificio, este suelo es muy malo. Ya, pero es que nadie pensó que este suelo iba a ser para esto, porque el suelo de linoleum que se utiliza en hospitalario es porque no tiene un tránsito tremendo, o la zona donde tiene tránsito suelen poner otro tipo de material mucho más resistente. Entraremos a hospitales que están bien construidos y que tienen el suelo que tiene 100 años y ahí sigue el hospital. O quien dice, o iglesias, ¿cuántas iglesias le han cambiado el suelo? No creo que haya muchas iglesias le hayan cambiado el suelo. Están ahí, son de piedra y están ahí. O los pueblos negros que iba el otro día dando un paseo en moto, maravillosos, de pizarra, tremendos, o sea, están ahí, porque alguien pensó que se podían hacer las cosas bien. Si tú piensas en el ciclo de vida, lo vas a hacer bien. Y luego es muy importante una vez que hemos pasado esa barrera, Alejandro, el definir qué quiero. Trabajar con profesionales que te ayuden a definir. Los compradores compran lo que les están pidiendo que compren al final, pero Ujú. hay que exigir a los departamentos técnicos que nos presenten o equipos ajenos a la organización que puedan hacer esas definiciones claras de las necesidades, porque llevamos años comprando servicios y no son servicios, llevamos años comprando horas y no deberíamos de comprar horas, deberíamos de comprar qué queremos que hagan para nosotros para que mis oficinas estén limpias. ¿Cómo quiero mantener un cuadro eléctrico? ¿Puedo mantener, apretar las bornas de un cuadro eléctrico que se tarda 19 minutos? ¿O puedo hacerle una foto termográfica? Dice, ¿y eso? Dice, porque si está en rojo, pues vete para allá y aprieta las bornas. Yo tengo cuadros eléctricos que tendrán más de 10 años que nadie los ha apretado, pero está mal hecho. Es que en su gama, en lo que yo le compré aquel entonces, yo no, la dirección compró aquel entonces hace 15 o 20 años, ponía que había que apretar bornas del cuadro eléctrico cada mes. Y yo dejé una peseta allí, un edificio, no diré quién es, pero la peseta sigue, porque tengo amigos que dicen, la peseta sigue, porque nadie lo ha abierto el cuadro, y el cuadro no hace falta abrirlo, se tarda 19 minutos, no les da tiempo. Si tú defines todas las gamas de mantenimiento que hay que hacer en un edificio y compramos una persona, dos, tres para que lo hagan, no les da tiempo. Hay otras gamas que podemos utilizar, hay otra opción más sostenible que podemos utilizar. Y hablando de sostenibilidad, siempre podemos meter sostenibilidad en cada cosa que hacemos. ¿Cuántas veces viene un técnico a una red comercial a reparar una bombilla, a reparar un aire acondicionado que está roto? Muchas.
Nadie se ha dado cuenta que en ese momento le podíamos haber metido una gama de mantenimiento y el transporte de gasoil, de la furgoneta, el aparcar, el que la persona suba y ponga ese aire acondicionado en marcha, me ha costado 160 euros, pero que podía haber aprovechado y haber hecho que esa persona hiciera el mantenimiento de clima de ese edificio, de esa oficina. Es pensar un poco en eso es sostenibilidad, pensar en las cosas, no salir. Proyecto en Lima que hemos hecho hace muy poco para una red bancaria importante, tenían muchísimas emergencias, todo eran roturas, era el modelo anterior, todo se rompe y voy corriendo y lo reparo. Un coste altísimo. A partir de ahora se juntan, se asimila la reparación, se aguanta y cuando voy ya no reparo, mando un técnico de clima que hace el mantenimiento de toda la oficina. Y en vez de estar una hora y costarme 160, aprovecho ese tiempo y está a 4. El ser humano que hace un trabajo mucho más digno, no es una emergencia, hace un trabajo, no es lo mismo ir a reparar algo y salir corriendo que estar allí 4 horas, que puedes hacer un trabajo más saludable, estar en 2 clientes que estar en 8. En una ciudad como Lima es imposible. Pero eso es pensar y trabajar mucho para no salir corriendo y para no hacer las cosas así. Y al final eso sin querer y por trabajar, pues tiene recompensas. Nosotros estamos en una media de un 20, un 25% de ahorros en cada proyecto que tocamos. ¿Cómo podríamos cambiar este enfoque de esta compra, digamos, de servicios de forma tradicional a esta que propones más como inversión y más repensada con mejora continua? Lo que está más claro, Alejandro, es definir unos objetivos claros y antes de contratar. Tener unos objetivos claros, muy, muy claros. Ujú. Medir constantemente los KPIs que afectan directamente al negocio y cambiar el chip. El cambiar el chip a nivel global, los gestionando el activo de una forma estratégica, no de una forma que esto es un castigo, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Al final se hace entrando y viendo, pues, cómo te hace un diagnóstico bueno un médico. Los médicos llegas y, bueno, si te duele la cabeza y acaban de venir 80 que les duele la cabeza, pues es que hay un catarro, ¿no? Pero cuando de verdad te duele la cabeza y además es que no puedes andar y entonces dice, espera, vete que te voy a hacer un análisis. Y cuando ve el análisis dice, no, pero también te voy a hacer una placa. Pero espera, que te voy a hacer un TAC, no, que te voy a hacer un PEC-TAC de cuerpo entero. No, que te... ¿Por qué? Porque necesita hacer un diagnóstico. Y luego dice, ahora te voy a dar una medicina. Porque necesita erradicar un problema. Porque está en peligro la sostenibilidad de tu cuerpo. Igualmente tenemos que actuar como profesionales. Tenemos que actuar. Yo digo cosas, esta mañana estaba en una reunión con la ISA, con la Asociación Internacional de Limpieza, que intento representar en España y que lucho mucho. En España hay 52 asociaciones de limpieza. Es una barbaridad. En cada provincia una asociación y cada uno con sus... No creo que cada uno piense de su manera. Yo estoy en una asociación de carácter internacional en China. Cuando hay un problema de limpieza, está la ISA, en Estados Unidos está la ISA, en Europa está la ISA y hablamos entre nosotros de qué problema y cómo lo están atajando, ¿no? A nivel de limpieza. Hablaba con ellos de la formación, de la campaña que necesito que se haga de formación en España, porque tenemos personas que limpian, que tienen buena voluntad, ya está, pero no tienen ni una formación, ninguna certificación de su trabajo. Y eso es como ir a un dentista que hizo un curso por YouTube, pues ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Sí. Tiene el mejor dentrífico, tiene el mejor anestesia, tiene los mejores aparatos, pero es una persona con una voluntad tremenda que te va a hacer un taladro y te va a poner un yeso, el mejor yeso. Así pasa con el equipo de limpieza. En el caso de mantenimiento ya hemos conseguido elevar el guión, ya son oficiales, son personas con formación, como mínimo con FP, porque así ya lo ponemos en los pliegos. De alguna forma hay que tener carnet de mantenedor, no es difícil, hay que estudiar un poco, carnet de mantenedor, carnet de instalador, pueden firmar. Esos son las personas que mantienen los edificios, personal con formación y en la limpieza. Yo exijo en cada pliego que el personal de limpieza tenga una certificación de que es limpiador. Pues vamos a hablar de eso, porque al final somos líderes de compras y lo que queremos es que sea práctico y entonces, para que una licitación de Facility Management sea un éxito, porque estás hablando, pues, por ejemplo, de
de este business partnering, cómo involucrar desde el inicio a los diferentes stakeholders, a nuestros clientes internos, cómo conseguir que cuando selecciones proveedores esto no se convierta sino en una guerra de precios, sino que busquemos proveedores que nos aporten un valor. ¿Cuáles son los factores claves a considerar para que un departamento de compras, cuando estructure una licitación de este tipo, tenga en cuenta? Lo primero es definir unos KPIs y unos SLAs claros y sencillos, y cuanto menos complicados, mejor. Yo siempre digo que los entienda mi mamá. Mi mamá tiene 87 años, le dio un ictus hace 7 y es una moto. Es una moto. Sigue fumando, está fatal, pero bueno, ya no lo va a dejar, pero está fatal. Pero mi mamá es maravillosa. Si lo entiende mi mamá, si yo le digo, oye mamá, es que el tiempo de respuesta que le digo es que no que lo arregle mamá, que si pasa algo, que quiero que me dé que me atienda en este tiempo. Luego ya una vez que me atiende en este tiempo y él diga tarde una hora, le mido la hora. Tiempo de respuesta. Ella dice, o sea, que si pasa algo que te llamen, ¿vale? Ya lo entiendo. Es algo tan sencillo que te digan lo que está ocurriendo. Tiempos de resolución, cuando sepamos lo que pasa. Compromisos. Oye, yo voy a hacer estas tareas. ¿Estás haciéndolas? Comprométete a hacerlas. Mídelo. Dotación del personal. Metodología y procesos de limpieza, metodología y procesos de mantenimiento, utilización de productos sostenibles con el medio ambiente. Hablamos de Ecolabel, venga, nos quedamos tranquilos si dormimos, pero el Ecolabel mueve agua igualmente que cualquier otro producto. ¿Por qué no hacemos fabricación de producto en nuestra casa, que simplemente extraer el sólido y que se mezcle con el agua que hay en el grifo? ¿Sabes la cantidad de CO2 que soy capaz de medir que ahorro haciendo ese proceso? Eso es ESG, eso es sostenibilidad. Igualmente que hablábamos el otro día, los probióticos, utilización de probióticos para el mundo de limpieza, utilización de cámaras termográficas para hacer fotografías. Cuando pasó el 11S, el Pentágono se arregló con 6 fotografías termográficas. Hicieron unas fotografías, vieron dónde había grietas en la estructura del edificio, las sellaron, volvieron a hacer fotografías y dijeron, ya no se va el aire acondicionado. Ya está. Seguramente hubiéramos quitado toda la fachada, hubiéramos visto que un propio tiene que ver la raja. No, lechuga. ¿Por dónde se va el aire? Si es que una cámara fotográfica vale $1090 o menos, ahí está para el móvil, y te haces una fotografía, ¿quieres cambiar las ventanas de aluminio de casa? Haz una foto. Haces una foto y te dice por dónde entra el calor, por dónde sale el frío. Es tan sencillo. Hay que invertir en tecnología. Y luego, ahora estamos mucho hablando del IoT, Alejandro, de los objetos conectados, de la tecnología. ¿Hay datos? Estamos confeccionando datos, estamos fabricando datos. Hay sensores muy sencillos de ocupación, hay medidores de anhídrido carbónico, de de oxígeno, de anhídrido carbónico, para aseos, para saber si los aseos huelen mal, huelen bien, medidores de cuánto papel higiénico queda. Hay que meter tecnología, hay que sacar ese dato, y además datos tan sencillos como el ticketing. El ticketing, hoy en día todavía hay compañías que no tienen ni un ticketing sencillo para que cualquier usuario pueda decir, tengo frío, tengo calor, o voy a ir esta tarde a la oficina, y reservar un espacio, porque esa es otra. Hacemos oficinas flexibles, pero no reservamos espacio. Resulta que los viernes no hay nadie y entre semana, los lunes, está lleno porque hay que cumplir. No, está lleno, pues no vayas. La gestión de espacios te dice que no vayas. Existe tecnología sencilla a nuestro alcance y hay que implantarla. Para mí lo más importante para hacer un buen cambio de modelo de facility, o simplemente cualquier compra de la categoría de facility, es tener una estrategia. Primero, saber cuánto dinero tenemos. Lo hablábamos esta mañana. ¿Cuánto dinero tienes? Porque si tú tienes dinero, esto a los de compras os tiene que sonar. Un cerdo gordo que pese poco no hay. Entonces, si es gordo, pesa. Y si no es gordo, no pesa. Y en razón de eso, pues depende de lo que haya comido, vale una cosa, vale otra. Ya está. Es que es tan sencillo. Aunque del cerdo vale todo, pero vale más caro el que ha comido solamente bellota. Eh, por consiguiente, primero, ¿qué dinero, qué presupuesto tenemos para hacer un proyecto? Ser sinceros. Segunda parte, ¿cómo quiero gastarlo? ¿Cuál es el resultado que quiero obtener? Porque se mide el resultado. Y luego definir técnicamente los proyectos. Y luego someterlo al mercado y decirle al mercado, yo tengo este dinero, quiero hacer esto, tú técnicamente lo puedes hacer.
Es tan sencillo como eso, de verdad, es súper sencillo. Cuesta mucho trabajo, hay que esforzarse mucho, porque no es lo mismo decir, venga, tengo el mejor proveedor del mundo. El mejor proveedor del mundo es el que trabaja con nosotros, pero a veces necesita ayuda y hay que ayudarle y hay que empujarle Sí. para que tecnológicamente Pero dices invierta. Porque, ¿sabes? de cuánto dinero tenemos, pero al final las empresas, o por lo menos al público objetivo o a las empresas a las que estamos nosotros acostumbrados a tratar, tienen dinero. Otra cosa es cómo convencemos a que tiene, al director financiero que tiene que soltar la pasta o al comité de dirección para que en vez de verlo como un gasto, inviertan en facilities. ¿Cómo hacemos esto? Que creo que es algo bastante interesante. Fíjate que yo, por desgracia para el proyecto en sí mismo, ¿no? Estoy en una media de un 20-25% de ahorros en todos los proyectos que he tocado, que no haya venido, y hablaremos de grandes compañías, o sea, todos los proyectos, todos. Solamente ha habido una compañía pública que lo puedo decir que no me dejó ir a éxito, que era Adif. Diseñamos toda la limpieza de todas las estaciones de España de Adif y gané a éxito el concurso, pero les demostré que tenía que invertir 200.000 euros para facturar 400 y entonces sacaron otra vez, me pidieron volver a sacar el concurso porque había una cláusula que decía que dependía de ellos si hacían lo que yo decía, con lo cual yo podía invertir 200.000 euros, decirles tienes que hacer esto y ellos decir ahora no lo hago. Entonces eso no podía ser, por lo cual esa cláusula la quitaron y volvieron a sacar el concurso a no éxito. Lo ganamos y diseñamos, fue un caso no éxito, pero estamos hablando de que sobre 36 millones de euros sin hacer nada el primer día, bueno, el primer día tardamos un año, se ajustaron una gran importante cantidad de dinero, porque había que leer cada uno de los contratos que tenían, porque había que empezar a ordenar cada uno de esos datos. Y es un esfuerzo que hay que hacer porque el castigo de la herencia de personal, el castigo de los convenios, no tiene ningún sentido pensar de esa manera. No, es totalmente absurdo pensar de esa manera. Esta mañana cuando discutía con la Isa, no discutía, cuando conversaba con la Isa, le decía, soñaré un día en el cual una compañía de limpieza, cuando le diga que ya no limpia en mis instalaciones, se lleve a su personal. Ese día, esa compañía sería mi compañía de futuro, porque habría formado a su equipo, porque tú montas una implantación de tu solución, Alejandro, y a tu equipo le metes en el cliente durante 5 meses y luego le dejas para que el siguiente se quede con tu gente. No, tu Claro. gente es tu valor. En la limpieza estamos acostumbrados a que es que el pasivo es nuestro. Yo hablaremos si quieres otra Ya, vez. Yo es que me encanta la ya el limpieza. nombre de De pasivo. eso, ¿no? Vale, tenemos una sección en el podcast este año que es preguntas rápidas. Tienes que contestar, pero lo primero que te venga a la cabeza, muy rápido, no te puedes enrollar. ¿Vale? Preguntas rápidas. El mayor error que ves en el FM dentro de las empresas. Pensar en el coste solamente. Lo que nunca puede faltar en una buena gestión de Facility Management. Auditoría, supervisión, datos. Eso es muy relevante. Bueno, corto aquí un poco la velocidad, porque ¿cuántas veces nos vamos a ver un cliente que hacen, sobre todo compras, prepara unos pliegos muy a fondo, entrevistando, como decíamos, bien al cliente interno para ver lo que necesita, prepara una serie de SLAs y luego cuando vamos nosotros vemos los contratos no viene nada de eso, no lo han adjuntado. Esto pasa mucho más de lo que parece. O le preguntas, oye, ¿y está cumpliendo el contrato? ¿Está cumpliendo los ANS? No lo saben. La mayor revolución tecnológica que ha impactado en FM en los últimos tiempos. El que hablemos de FM. ¿Subcontratar el FM? ¿Sí o no? Sí, pero con control, con estrategia. Hay grandes compañías que no tienen personal de FM, ni nadie de FM. Compras, saca un concurso súper definido, estratégico, que se mide, que se autoevalúa y hay un departamento externo completo de FM. Y dentro de la organización no hay nadie. Eso es una pasada de bonito. Eso es KPIs maravilloso. definirías como imprescindibles para el FM. KPIs imprescindibles. Para mí el tiempo de respuesta, el cumplimiento de la verdad, el cumplimiento de lo que has hecho.
Consejo rápido para quien quiera optimizar su FM desde compras. Definir mucho, trabajar mucho en la definición. Vale, y siempre tenemos otra sección que es la reflexión final, que es si tuvieras que dar algún consejo clave a quienes quieren llevar la gestión del FM a un siguiente nivel, ¿cuál sería ese consejo de oro que darías? La verdad es que creo que lo he repetido, ¿no? Principalmente definir los objetivos claros antes de contratar, pero de verdad definirlos estratégicamente, medir constantemente los servicios con procesos de auditoría que nos permitan saber qué está pasando en el contrato, no para cargárnoslo, sino para evolucionar con él, ¿no? Y cambiar el chip. El FM bien gestionado es un activo estratégico de la organización. Pues nada, Joaquín, con esto terminamos. Antes de irnos, quiero agradecer, como sabéis, he estado en Colombia, he preparado ahí el Procomer Lover Bogotá y me han visto que soy alguien que debo ser poco leído porque mira, me han regalado porrón de libros, ¿eh? Entonces, bueno, Iván Pinzón, que le tuvimos en el podcast, pues mira, macroproceso de selección de contratistas. O sea, tengo ya libros para todo el año. ¿Cómo mandar a la mierda de forma educada? Interesante, por lo menos el título. Entonces, Esto le gusta mucho a los oyentes. Maestro de abastecimiento y la logística. La verdad es que este también es de Iván Pinzón y otros cuantos o más de 100 casos de compradores ilustres allí en Latinoamérica. Y yo me lo había comprado, pero se lo regalé a Camilo. Un saludo a Camilo de Alquería. Y bueno, pues me han devuelto el favor. Proyectos de infraestructura. Magda López, que va a ser próxima invitada, próximamente para hablar sobre temas de riesgos, muy importante también en el mundo de compras, no solo en otros aspectos. Luego me han visto un poco perdido y, en la vida entre las vidas de mi buen amigo Sergio Pinzón. Ama tu soledad. Esto es porque como me ven tan estresado y tan, pues que haga un poco de yogi, ¿no? Y muchas vidas, muchos maestros. Pues nada, ya tengo. Muchas gracias a todos. Esto me lo ha regalado Andrés. Tengo ya bibliografía para lo que me queda de año, vamos. Y nada, que vuelvo a Colombia en abril. Que si tenéis alguna duda con Joaquín, con Monty para los amigos, que aunque sea el Atleti, es un tío de verdad majo y que os va a poder tomar un café y ayudaros en todas estas dudas que tengáis sobre FM. Y nada, no sé si quieres para el broche final decirnos algunas palabras, Joaquín. muchísimas gracias por dejarme compartir. Para mí es tremendamente importante. Pues muchas gracias a ti por participar. Y nada, familia, que nos Vale, vemos mucho. pronto, el próximo mes. Tenemos Procurement Live en 6 de marzo, creo. Y que se han portado muy mal los perros. Tengo que irme al Madrid Río ahora, que es una de las cosas mejores del día. Y que todo directivo debería tener un perro para salir de lo táctico y ir pensando en temas estratégicos, coger el foco. A mí la verdad que me ayuda muchísimo estos paseos con los perros o simplemente para desconectar, que ya hasta ahora es lo que toca. Joaquín, un abrazo. Gracias. Nos vemos pronto. Saludos, hasta luego.